Bienvenidos sean todos ustedes. El tema del día de hoy es el estado del arte de la investigación. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es un tipo de investigación documental acerca de la forma en que diferentes autores han tratado un tema específico. En otras palabras, es la búsqueda, lectura y análisis de la bibliografía encontrada en relación con un tema que se quiere investigar. Este ejercicio da cuenta de qué se ha hecho sobre una temática particular, hasta dónde se ha llegado, qué tendencias se han desarrollado, cuáles han sido sus productos y qué problemas se siguen tratando o estudiando en el campo. Al realizar este ejercicio, el estudiante consolida un conocimiento crítico basado en la lectura y el análisis de diferentes tipos de textos. Es decir, en pocas palabras, el estado del arte es la revisión que uno hace respecto al tema que uno ha decidido desarrollar, y esa búsqueda seguramente me va a arrojar resultados similares, parecidos, cercanos a lo que yo pretendo hacer. Entonces, de esos trabajos que he encontrado que son similares al mío, intento sacar lo mejor, evitar los errores que hayan cometido, aprovechar las técnicas que hayan empleado o las metodologías para el beneficio de mi proyecto, y sencillamente es esa revisión cuidadosa de qué han hecho otros con un tema parecido al mío, ¿sí? O un tema cercano al mío, a ver qué ha pasado, y a partir de ahí proponer, innovar o cambiar la perspectiva del desarrollo de mi tema de investigación. Básicamente es eso. Antes de continuar, tengo que advertir que cuando hablamos del estado del arte de la investigación, depende del libro o del autor que estemos empleando para definir qué es el estado del arte o para explicarlo. Pues algunos autores no le llaman estado del arte, le llaman sencillamente marco referencial. Otros sencillamente no lo mencionan y lo incluyen dentro del marco teórico, como le sucede a Sampieri. Él, dentro del marco teórico, incluye el estado del arte, llamado marco referencial, incluye el marco histórico, el marco conceptual, el marco legal, el marco geográfico, o sea, todo lo mete en el marco teórico. Pero hay otros autores que sí hacen esta distinción entre estado del arte y marco teórico, y otros posibles marcos que comprendan el desarrollo de la investigación. Lo digo para que, si usted consulta otros libros, no piense que estamos aquí especulando o estamos tergiversando la información. Sencillamente que hay otras versiones sobre el mismo tema. En pocas palabras, es la misma gata pero revolcada, para que no se me vayan a asustar ni se me vayan a confundir con el tema. ¿Vale? Continuamos entonces. ¿Cuáles son algunas características del estado del arte? Hay que decir, por ejemplo, que el estado del arte no es una lista de textos con resúmenes cortos de cada uno. No se deben copiar directamente fragmentos de los textos consultados. Lo importante es seleccionar y analizar aquellas partes que usted considera relevantes para su investigación. Es necesario incluir una lista de referencias al final con todos los textos consultados y sus correspondientes citas. Por eso hace algunas semanas recordamos el tema de las citas y las referencias. Era para empezar a utilizarlos en estos pequeños documentos que tienen que ver con la revisión bibliográfica. Siguiente característica: es necesario establecer parámetros de descarte y de inclusión para los textos encontrados, con el fin de hacer de la búsqueda un proceso sistemático y replicable. Lo hemos tratado varias veces, o sea, es necesario ponerle límites y definir qué es lo que tengo qué debo buscar, ¿sí? Hasta dónde voy a llegar con esa búsqueda.
Ahora bien, es necesario hablar de las diferencias entre estado del arte, marco teórico, estado del conocimiento y estado de la investigación. El asunto no es muy complejo, pero es bueno aclararlo. Una vez definido el estado del arte, es importante diferenciar su concepto de los denominados marco teórico, estados de conocimiento y estados de la investigación. Pues entre ellos hay diferencias importantes, ya que los estados del arte van dirigidos a la formulación y justificación específica de problemas de investigación. Los estados de conocimiento se encaminan hacia un público más amplio de estudiantes académicos y que tienen a su orden tomar decisiones y que están interesados en el ámbito educativo. Los estados de la investigación están dirigidos a un sector más restringido, es decir, a investigadores especializados en la temática y a los tomadores de decisiones. Y los marcos teóricos en los que, según Hernández y otros, o sea, Sampieri, lo importante es explicar claramente la teoría y la forma en que se aplica a nuestro problema de investigación. Cuando hablamos de marco teórico, la palabra lo dice, es la teoría o el teórico o autor en el que yo me estoy fundamentando para poder hacer mi planteamiento del problema. Ejemplo, si yo fuera una persona de ingeniería, seguramente para hacer algunos diseños de máquinas eléctricas hay un especialista en el tema, hay un teórico. Llamémosle a ese teórico Silvestri, que fuera el especialista en diseño de máquinas. Pues el tipo tiene varios libros y en esos libros tiene definido cómo se diseñan cada una de las partes de una máquina dependiendo de las fuerzas que quiera llevar a cabo. Pues no tengo que inventarme el agua mojada, sencillamente me apego a lo que dice Silvestri y de lo que él diga, pues de lo que él teorice, pues yo fundamento mi propuesta. Si me llegan a preguntar por otro autor, no tengo ni idea, pero lo que dice Silvestri es palabra de Dios para mí. O sea, me apego a lo que él ha propuesto y sigo sus teorías para poder construir mi propuesta de investigación. Ese sería el marco teórico. Cuando hablamos del estado del conocimiento y del estado de la investigación, como acabamos de escuchar hace un momento, que ya les mencioné, tiene que ver más con a quién está dirigida esta revisión bibliográfica. Y se mencionaba que dependiendo de un grupo de especialistas. En el caso, digámosle, del estado del conocimiento, tiene que ver con un grupo que tenga cierta experiencia y que tenga un énfasis en lo educativo. Y en el estado de la investigación está más centrado en aquellos especialistas, yo diría que está encaminado a los que están estudiando un doctorado, porque son grupos muy restringidos y que requieren una información muy específica respecto a grupos que se encuentran investigando un tema en particular. Esa es básicamente la diferencia entre estos cuatro, ¿sí? Ahora bien, aclarado el asunto de estos cuatro elementos, seguimos con los objetivos del estado del arte. ¿Cuáles son los objetivos? Planteamos 6 objetivos. El primero, delimitar el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de estudio. Esto permite identificar subtemas pertinentes y relacionados. Segundo, establecer parámetros de referencia espaciotemporales e identificar actores y autores de referencia. Cuando hablamos de referencia espaciotemporal, se recomienda que las búsquedas que se hagan para hacer el estado del arte no pasen de 5 años de antigüedad. Es decir, si estuviéramos haciendo el estado del arte para el año 2020, hoy, lo recomendable es que los libros o los documentos que se consulten no pasen del 2015 hacia atrás, porque estamos buscando es el estado actual de ese tema en particular. Pero claro, hay excepciones. Si su investigación tiene que ver con historia, o son construcciones genealógicas o arqueológicas, por supuesto que tenemos que ir los años más atrás, no solamente 5, tal vez 20, tal vez 50, tal vez 100 años atrás, para poder hacer esas investigaciones de un barrido histórico, ¿sí? De una genealogía histórica.
3. Identificar las metodologías implementadas para abordar la temática. Es decir, cuando yo hago esa búsqueda, voy a encontrarme gente que ha hecho algo parecido a lo que yo pretendo hacer, y en en esa similitud puede haber elementos que me sirvan a mí, ¿sí? En el caso de técnicas o instrumentos de medición o metodologías para hacer la investigación. 4. Ampliar el conocimiento sobre un tema con el fin de aportar argumentos válidos que contribuyan a justificar y definir el alcance de la investigación. 5. Proponer nuevas interpretaciones y posturas críticas, es decir, determinar, comparar y cotejar los diversos enfoques que se le han dado al tema o problema y establecer una nueva postura frente a estos. Y por último, pues identificar vacíos en la literatura, es decir, cosas que es posible que el tema ya lo hayan desarrollado otras personas, ¿sí? Pero tal vez la perspectiva que yo quiero desarrollar o la manera de estudiar el objeto como yo lo pretendo hacer, nadie lo ha hecho. Entonces ese vacío se convierte en un espacio para que yo pueda construir sobre esa temática que tal vez otros ya hayan tratado, pero que no la han desarrollado desde mi perspectiva o mi propuesta de investigación. Eso para tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo hacer la búsqueda? Cuando hacemos esa búsqueda, también tengo que aclararles que lo he repetido varias veces con ustedes, y es que tenemos que dar un paso adelante y dejar de conformarnos con lo primero que nos encontramos en Google. Y lo primero es, dejemos de utilizar Google, por lo menos utilicemos Google académico. Usted, por ser estudiante de la Uniagustiniana, tiene vía libre para utilizar muchas bases de datos, aparte de la de Google académico, pero lo puede hacer gratuitamente ingresando con el usuario de la universidad a la biblioteca y a sus recursos electrónicos. De lo contrario, si usted entra por otro lado, pues seguramente va a encontrar algunas bases de datos que le van a pedir cobro, ¿sí? Por descarga o por permitirle ver algunos documentos. Le van a cobrar 5 euros o 3 dólares, no sé, depende de la base de datos. Pero si ingresa como estudiante de la universidad, el acceso es libre y puede descargar los libros y pedirlos prestados electrónicamente, los puede revisar y no hay ningún problema con eso. Segunda aclaración, cuando hablamos de esa búsqueda, el otro paso que tenemos que dar es empezar a buscar libros electrónicos, libros físicos, bases de datos, repositorios de universidades acreditadas. No nos conformemos con los blogs chichipatos, con las noticias del Tiempo, del Espectador. Pues sí, pueden ser muy interesantes, muy llamativos, muy bonitos, muy rimbombantes, muy actuales, si se le quiere dar el término, pero no nos sirven para la revisión del estado del arte. Así que escojamos muy bien las fuentes de las cuales nos vamos a basar para armar el estado del arte. Aclarado esto, compañeros, entonces, cuando hablamos de la búsqueda, tenemos que seleccionar el tema, o sea, plantear un tema que se sitúe o que nos sitúe en un plano específico. Y eso les decía yo hace 2 semanas para escoger el tema, o sea, filtren aquella inquietud que tienen. Primero que sea, para escoger un buen tema, pues primero que sea de su profesión, por supuesto. Porque algunos, no sé, hay gente de administración que le encanta la gastronomía, valioso eso, lo admiro, pero por favor, busque temas que sean de su profesión, ¿sí? De su formación académica. Segundo, revise que usted tenga alcance o pueda tener acceso a la información. De nada sirve proponer un tema al cual no se le puede tener ningún dato porque no existe información respecto al tema. Y pues ni modo que usted se invente lo que no existe. Eso dejémoselo a un doctor, ¿sí? O cuando usted llega al doctorado, ahí podrá proponer novedad e innovación en el conocimiento. 3. Que sea real, que usted lo pueda resolver en un tiempo, en un periodo de 6 meses más o menos. Es muy ambicioso pretender curar el hambre del mundo con empanadas.
pero es imposible. Así que seamos realistas con el tema que queremos escoger. Y por último, pues que a usted le guste. Si a usted le gusta, la cosa marcha y el asunto fluye y no hay pereza y no hay, digámosle, inconvenientes o prejuicios frente al tema porque a usted le gusta. Entonces, ese factor es importante. Si usted aplica estos 5 criterios para escoger el tema, le aseguro que va a tener un buen desarrollo y va a encontrar mucha información, digámosle, pertinente a lo que usted pretende desarrollar. Y eso pues va a ser más rica la muestra de esa investigación. Habíamos hablado que tenemos que fijarle límites espaciotemporales. Entonces usted se recomienda que no pase de 5 años de antigüedad la información, insisto, a no ser que sea una investigación histórica, por supuesto. Pensar en las palabras claves, pensar en posibles subtemas que tenga su tema de investigación, ¿sí? O sea, todo no se termina con un solo enunciado. Los subtemas, digo que son necesarios, son como apéndices, pero son necesarios en el tema principal. Entonces, términos exactos y términos relacionados en títulos y capítulos. El buscador arroja todas las coincidencias en las cuales aparecen en el título o en los capítulos, tanto los términos de la búsqueda como los términos que se relacionan en diferentes campos y contextos. Equivale a hacer uso de los conectores AND y OR. Acuérdense de esto. Van a utilizar esas palabras cuando hagan la búsqueda en las bases de datos que ustedes utilicen, ¿sí? Utilicen los conectores AND y OR. Este tipo de búsqueda arroja una gran cantidad de resultados, ya que se trata de una búsqueda más general. Así que vamos a ir de lo más general a lo más específico. Y en ese camino, pues vamos a valernos de estos, digámosle, conectores. Aquí están en la parte inferior derecha de la diapositiva, AND, OR, NOT, ¿sí? Pero la que nos va a dar más resultados son AND y OR. La segunda fase de la búsqueda, que es un poco más restringida que la primera, términos exactos en títulos y capítulos, el buscador arroja todas las coincidencias en las cuales aparecen todos los términos de la búsqueda en el título o en los capítulos internos. Equivale a hacer uso del conector AND. Este tipo de búsqueda arroja una menor cantidad de resultados, ya que se trata de una más específica, ¿sí? Ojo, aquí solamente vamos a utilizar el AND. Y la búsqueda booleana o booleana, la búsqueda realiza haciendo uso de determinados descriptores lógicos. Estos descriptores son AND, OR y NOT, para establecer relaciones lógicas entre los términos de la búsqueda. El buscador arroja todas las coincidencias en las cuales aparecen los términos exactos relacionados de la forma establecida a través de los descriptores booleanos, o sea, AND, OR o NOT. Este tipo de búsqueda arroja una menor cantidad de resultados, ya que se trata de una más específica en la cual se tienen en cuenta no solo la posición, sino la relación entre los términos. Aquí recomiendo, jóvenes, que no apliquemos de entrada la búsqueda booleana de primeras. O sea, de pasada no hagamos eso porque estaremos perdiendo información existente y que tal vez pueda ser útil para nosotros, pero ya con esta limitación o especificación la estamos dejando por fuera. Así que empecemos desde la que nos da más posibilidades o la que da un rango más amplio de datos hasta la que es más específica, para que en esa medida de ir decantando las palabras claves y los subtemas podamos encontrar, digámosle, información más puntual, pero también posibles alternativas que no hemos considerado porque ya entramos con prejuicios respecto a la búsqueda. Así que si nos abrimos un poco a esta posibilidad, seguramente tendremos mejores resultados y tendremos otras perspectivas para considerar y que sean complemento de esta construcción del estado del arte. Ahora bien, ¿cómo organizar los resultados de esta información o de esta búsqueda? Hay diferentes formas de hacerlo, no hay una sola
ni una única forma, seguramente hay más de las que propongo el día de hoy, pero estas que muestro son ejemplos, ¿sí? Que podemos utilizar para desarrollar el ejercicio que les propuse como primera actividad de evaluación para este segundo corte. Un primer ejemplo es este llamado ficha bibliográfica. Al lado izquierdo ustedes encuentran, digámosle, los títulos que tendría esta ficha y al lado derecho pues los descriptores, o sea, su desarrollo. Si se dan cuenta, pues tiene muchos datos. De cada una de las fuentes tendríamos que hacer una ficha bibliográfica, o sea, este cuadro que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subdivisiones. Entiéndese divisiones como referencial, texto, tema, tesis, propósito, ideas centrales, conceptos claves, conclusiones, ¿sí? Esta es una manera de presentar esa información, o de organizarla, perdón, no presentarla, organizarla. Una segunda propuesta sería esta, que a mi parecer yo la veo como la más pertinente para emplear en el trabajo que yo les sugiero, y es más restringida, pero digámosle que es más puntual con lo que nos conviene o nos, digámosle, o nos es útil para el trabajo de esta primera revisión. Tiene apenas 1, 2, 3, 4, 5 casillas o filas de información. Tiene el título, en este caso el título debería estar enumerado, o sea, 1, título de la tesis o el libro o de la revista que usted consulte o el artículo, etc. Párrafo introductorio, desarrollo de ideas principales, conclusión y finalmente en otro cuadrito, ¿qué aporta el autor a mi problema de investigación? ¿Sí? Esos 5 datos creo que son más útiles para nosotros y no nos perdemos en tantos detalles, para que lo tengan en cuenta a la hora de elaborar pues las 10 referencias que les solicito de esta primera búsqueda para un pequeño estado del arte que ustedes van a armar como ejercicio de esta primera actividad. Aclaro que para cada una de las fuentes consultadas pues tendrían que hacer digámosle las 5 casillas, ¿no? Pero iría en un cuadro continuo, no quiero que hagan un cuadro por cada página, por ejemplo, no, sino un cuadro continuo de tal manera que se diferencie por los títulos cuando inicia un texto y termina el otro, o sea, título 1 y el título del libro o del artículo, párrafo introductorio, desarrollo de ideas principales, conclusión, qué aporta el autor a mi problema de investigación y después título 2, otra vez párrafo introductorio, desarrollo, así sucesivamente, los 10 en un solo formato, para que lo tengan en cuenta, por favor. Otra posibilidad se llama, reseña constructiva. Esta es un poco más analítica, requiere más cuidado porque implica que uno conozca más ampliamente el documento del cual uno va a hacer la referencia. No lo recomiendo en este momento, ¿sí? Además que implica un poco más de tiempo. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en estos ejemplos, en los descriptores, o sea, requiere más elaboración y requiere que uno se meta más de lleno en el documento que está revisando. Y ahorita creo pues que el tiempo no da para entrar en tantos detalles y sobre todo en el cuidado de la redacción. Pero es otra propuesta. Usted está libre, si lo quiere hacer, ok, bienvenido. Pero necesita un poco más de análisis y un poco más de trabajo, digámosle, en la construcción y en la redacción. Esta es otra propuesta. A mi parecer, ¿sí? Si me preguntan a mí ustedes sobre este, pues es interesante, no digo que no, pero implica también un trabajo de síntesis. Por ejemplo, ahí cuando dicen 3 autores usados por el autor de la fuente, 3 citas importantes de la fuente, o sea, ya nos está pidiendo que revisemos un poco más y comparemos y contrastemos información. Y ahorita no quiero llegar a ese punto, solo quiero hacer una primera búsqueda, por lo menos que se tenga la noción de cómo se busca, cómo se organiza, cómo se presenta esa información. Luego haremos otra parte que será el trabajo de redacción y de presentación, que requiere más tiempo, porque es sintetizar información, ¿sí? Y para sintetizar bien información hay que tomarse el tiempo, ¿sí? Eso no se hace de un solo impulso,
¿sí? A no ser que alguien sea muy ágil para redactar, pues yo lo admiraría y pues si me enseña la técnica, bienvenido sea, pero requiere tiempo el hecho de la redacción, ¿vale? Entonces, una, dos, tres, cuatro propuestas, pero yo me quedo con esta y sugiero que sea pues como la más completa y la más básica para empezar a trabajar nuestros estados del arte. ¿Cómo se presentan los resultados? Resulta que en la vida real, cuando uno hace un estado del arte de la investigación, uno haciendo esas fichas como estas o estas o estas o estas, uno perfectamente se puede gastar 15 páginas. Pero cuando usted va a incluir eso en su investigación, tiene que entregar una síntesis de esas 15 páginas y tiene que presentarlo más o menos en 2 o 3 páginas, pero 3 páginas es exagerado, o sea, entre 2 y 3, ¿sí? Entonces imagínense que comprimir toda esa información en una buena redacción, o sea, no se hace de la noche a la mañana. Por eso digo que el ejercicio de la presentación de los resultados es otro trabajo. Pero en este caso no estoy pidiendo eso, solamente estoy pidiendo la etapa previa, que es que sencillamente organizar la información en estos cuadros, ¿sí? Porque cuando se presenta, tenemos aquí un ejemplo de, así digamos, el esquemático, cuando se presentan los resultados del estado de la investigación. Esos resultados, insisto, no pueden o no pasan generalmente de 2 o 3 páginas, o sea, estoy exagerando, 3 páginas, estoy exagerando, ¿sí? Realmente eso se despacha entre 2 y 3 páginas, ese es el máximo, el tope serían 3 páginas. Y si usted revisa artículos de revista, el estado del arte a veces lo tienen que sintetizar en un párrafo o máximo 2 párrafos. Así que este es un paso después de la organización, la presentación. Y esa presentación tiene que ver con que uno considere todos los resultados que le aportó a mi investigación, que recupere de eso, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, quién lo ha dicho, quién no lo ha dicho, ¿sí? Y eso necesita, digámosle, sentarse uno, hacer yoga y empezar a escribir, pero hay que meditarlo bien. No digo que sea imposible, pero yo personalmente me tomo mi tiempo para hacer eso cuando me ha tocado, ¿sí? Hasta aquí la información básica para construir un estado del arte. Si quieren saber más al respecto, les recomiendo estas referencias o estos textos. No son los únicos, hay más, por supuesto. De aquí también utilicé información para hacer esta presentación. Y les pido que revisen con mucho cuidado la selección de la información, es decir, las fuentes que sean confiables, que estén revisadas. Ojo con las citas, ojo con el uso de las referencias. No se limite solamente al Google. Insisto, busque otros lugares confiables de información académica para sus propuestas de estado del arte. No siendo más, agradezco su paciencia, su atención y cualquier inquietud o pregunta, pues no duden en escribir. Gracias.